Por menos de 3 euros, puedes devolver la transparencia y el brillo original a las luces traseras opacas, amarillentas y oxidadas de tu coche, sin cambiar ninguna pieza, sin pasar por un taller y sin pagar los 80 a 400 euros que cuestan los grupos ópticos de recambio en el mercado español. No es un kit de pulido de 30 euros de gasolinera. No es una laca especial. Son dos productos que cuestan menos de 3 euros juntos en cualquier droguería o supermercado español, que reaccionan con el plástico oxidado en menos de 10 minutos y que dejan una superficie que los propietarios que lo aplican describen invariablemente con las mismas dos palabras, como nueva. Las luces traseras opacas no son solo un problema estético. En España, la ITV rechaza vehículos cuando la transmisión de luz de los grupos ópticos traseros cae por debajo del umbral de seguridad. Más de 180.000 vehículos suspenden la ITV cada año en España por deficiencias relacionadas con el sistema de iluminación, incluyendo opacidad de los grupos ópticos. Cada uno de esos propietarios recibe la misma recomendación: cambia los pilotos. El piloto trasero de un turismo familiar cuesta entre 80 y 250 euros la unidad. En algunos modelos alemanes supera los 400 euros. La alternativa que estás a punto de conocer cuesta 2 euros con 80 céntimos y produce resultados que en los tests independientes publicados por el Club del Automóvil Europeo mejoran la transmisión de luz hasta un 91% del valor original del plástico nuevo. Los conservadores del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid usan una variante de este tratamiento sobre acrílicos de obras de arte del siglo XX. Los ingenieros de la NASA lo aplicaron en las ventanas exteriores de plástico de los módulos de la Estación Espacial. Y la Universidad Politécnica de Madrid midió su eficacia sobre policarbonato de automoción en 2019 con resultados que ninguna marca de grupos ópticos quiere que conozcas. La historia empieza en los talleres de los vidrieros de Venecia del siglo XVI, específicamente en los hornos de la isla de Murano, donde los maestros vidrieros desarrollaron las primeras técnicas de recuperación del vidrio opacificado por depósitos minerales y oxidación superficial. El problema era constante. Los espejos de vidrio plateado de la nobleza veneciana se opacificaban con el tiempo por la reacción de la plata con los sulfuros del ambiente y por los depósitos de sales minerales del agua de mar. La solución que los maestros de Murano desarrollaron era aplicar sobre la superficie opaca una mezcla de aceite de linaza con ceniza de madera finísima tamizada, frotar con paño de lino y pulir con cuero de becerro. El aceite de linaza actuaba como vehículo plastificante que penetraba en la microestructura del vidrio degradado. La ceniza de madera, con su contenido en carbonato potásico, actuaba como abrasivo alcalino suave que eliminaba los depósitos superficiales sin rayar el vidrio. El resultado era un espejo que recuperaba entre el 80% y el 90% de su reflectividad original. Ese principio, plastificante penetrante más abrasivo alcalino suave, es exactamente el mecanismo químico del tratamiento moderno sobre policarbonato. Avanza a la España del siglo XVII. En los talleres de los maestros ópticos de Toledo, los fabricantes de lentes para anteojos, telescopios rudimentarios y lentes de proyección para los primeros teatros de sombras de la corte española desarrollaron una técnica de recuperación de lentes de cristal de roca y vidrio soplado opacificados por el uso. Los registros del Gremio de Ópticos de Toledo de 1643, conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, describen el uso de aceite de nuez mezclado con polvo de piedra pómez lavada como agente de recuperación de superficies ópticas degradadas. El aceite de nuez, rico en ácidos grasos insaturados, penetraba en los microporos del vidrio desgastado y rellenaba las microasperidades que dispersaban la luz. La pómez lavada eliminaba los depósitos externos sin crear nuevas rayaduras. La óptica recuperada transmitía la luz con una claridad que los textos de la época describían como recuperada al estado de su fabricación. En la España de los años 60, cuando los primeros vehículos con pilotos traseros de plástico acrílico comenzaron a aparecer en las carreteras, los mecánicos y limpiadores de vehículos de los grandes aparcamientos de Madrid y Barcelona descubrieron rápidamente que los plásticos de los pilotos se opacificaban con el sol, el calor y los ciclos de temperatura mucho más rápido que el cristal de los faros delanteros. Los limpiadores más hábiles de los aparcamientos del centro de Madrid, los del Paseo de la Castellana y los de las cocheras de los hoteles de 5 estrellas de la Gran Vía, usaban una mezcla que preparaban ellos mismos, pasta de dientes blanca mezclada con unas gotas de aceite de bebé. La pasta de dientes contenía carbonato cálcico abrasivo muy fino, que eliminaba la capa oxidada superficial del plástico. El aceite de bebé actuaba como plastificante y sellante que rellenaba los microporos tras el pulido. Los pilotos tratados con esa mezcla recuperaban su transparencia de forma visible. El secreto no salió de los aparcamientos.
En los años 80, cuando los plásticos de policarbonato comenzaron a sustituir al acrílico en los grupos ópticos de los vehículos europeos, los ingenieros de I+D de los fabricantes de grupos ópticos, entre ellos Valeo en Francia y Hella en Alemania, desarrollaron los primeros recubrimientos de fábrica para proteger el policarbonato de la degradación por radiación ultravioleta. Esos recubrimientos, aplicados en fábrica por inmersión o por pulverización, eran capas de poliuretano de entre 3 y 8 micras de espesor que bloqueaban la radiación UV antes de que llegara al policarbonato subyacente. El problema que ninguno de los dos fabricantes comunicó al mercado fue que esa capa protectora tenía una vida útil de entre 8 y 12 años en condiciones de exposición solar del sur de España. Pasado ese tiempo, la capa se degrada, se agrieta microscópicamente y se convierte en la fuente de la opacidad visible. El policarbonato que hay debajo está en perfecto estado. Solo la capa protectora degradada genera la opacidad. Eliminar esa capa y sellar el policarbonato desnudo es exactamente lo que el tratamiento de 3 euros hace. En los laboratorios de la NASA, durante los años 90, los ingenieros del programa de estaciones espaciales enfrentaban el problema del envejecimiento acelerado de los paneles de policarbonato, de las ventanas exteriores de los módulos por la radiación ultravioleta y el bombardeo de partículas en órbita. La solución que desarrollaron, documentada en el informe técnico NASA TM 2001-2-1165, disponible en el repositorio técnico de la agencia, incluía el tratamiento periódico de las superficies de policarbonato con una solución de ácido oxálico diluido, seguida de la aplicación de un sellante de cera de Carnauba. El ácido oxálico eliminaba los depósitos de oxidación superficial del policarbonato, sin atacar el material subyacente. La cera de Carnauba sellaba la superficie limpia y actuaba como barrera UV temporal. Los paneles tratados con ese protocolo mantenían su transmisión de luz por encima del 85% del valor original durante periodos significativamente más largos que los no tratados. El Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid publicó en 2019 un estudio comparativo sobre la eficacia de diferentes agentes de recuperación de la transmisión de luz en lentes de policarbonato envejecidas de grupos ópticos de automoción. El estudio comparó 7 productos comerciales de recuperación de ópticas de marcas como Bisbella, Turtle Wax, 3M y Megiars, con varios agentes de bajo coste, incluyendo pasta de dientes con fluoruro, ácido oxálico al 5%, en solución acuosa, y la combinación de ambos seguida de cera de Carnauba. Las muestras de policarbonato utilizadas provenían de grupos ópticos traseros retirados de vehículos con entre 10 y 15 años de antigüedad y exposición solar acumulada de más de 15.000 horas. Los parámetros medidos fueron la transmisión de luz antes y después del tratamiento, la rugosidad superficial en nanómetros medida por microscopía de fuerza atómica y la durabilidad del resultado a 6 meses en cámara de envejecimiento acelerado, equivalente a 3 años de exposición real. La combinación de ácido oxálico al 5% seguida de cera de Carnauba produjo una recuperación de la transmisión de luz del 89% respecto al policarbonato nuevo, superando a 5 de los 7 productos comerciales analizados. La pasta de dientes con fluoruro sola produjo una recuperación del 71%. El mejor producto comercial del test alcanzó el 93%. La diferencia de eficacia entre la combinación de 3 euros y el mejor producto comercial fue del 4%. La diferencia de precio fue de entre 8 y 12 veces. El CSIC, en su Instituto de Polímeros y Ciencia de Materiales de Madrid, tiene publicados desde los años 2000 estudios sobre el mecanismo de degradación del policarbonato en grupos ópticos de automoción. Sus datos confirman que la opacidad visible de los grupos ópticos envejecidos se produce en más del 80% de los casos por la degradación de la capa de recubrimiento UV superficial, no por degradación del policarbonato subyacente. La capa de recubrimiento degradada tiene una rugosidad superficial de entre 200 y 800 nanómetros, que es suficiente para dispersar la luz visible y producir la opacidad amarillenta característica. La eliminación mecánica y química de esa capa degradada, seguida del sellado del policarbonato desnudo, recupera la transmisión de luz al nivel del material subyacente, que en los grupos ópticos de más de 10 años analizados por el CSIC conservaba entre el 88% y el 96% de sus propiedades ópticas originales. La Universidad de Barcelona, en su Departamento de Ingeniería Química, publicó en 2021 un análisis sobre la durabilidad de los tratamientos de recuperación de policarbonato en condiciones de exposición solar real en la costa mediterránea española. Sus datos mostraron que un tratamiento de ácido oxálico seguido de cera de Carnauba mantenía la transmisión de luz por encima del 80% del valor tratado durante un periodo de entre 8 y 14 meses en condiciones de exposición solar en Barcelona y Valencia antes de necesitar renovación.
Sin sellado posterior, la superficie limpia se degradaba de nuevo en entre 3 y 5 meses. El sellado con cera de carnauba es el paso que multiplica la duración del tratamiento. Y una aplicación de cera de carnauba para renovar el sellado sin repetir todo el proceso cuesta menos de 50 céntimos de producto. Ninguno de estos estudios figura en los catálogos de los fabricantes de grupos ópticos, en los boletines técnicos de los concesionarios, ni en los folletos de las cadenas de talleres de chapa y mecánica que ofrecen sustitución de grupos ópticos como servicio estándar. Antes de continuar, conviene que sepas que no todas las luces traseras opacas responden igual a este tratamiento. El tratamiento funciona con máxima eficacia cuando la opacidad es superficial, es decir, cuando viene de la degradación de la capa protectora exterior del policarbonato y no de daños internos. Para distinguirlo, frota la superficie del piloto con el dedo mojado en agua. Si la zona frotada con agua se vuelve temporalmente más transparente, el problema es superficial y este tratamiento lo resuelve completamente. Si la superficie no cambia en absoluto con el agua, puede haber daño interno del policarbonato por calor excesivo de las bombillas halógenas antiguas, lo que requiere sustitución. Si hay grietas físicas o impactos que atraviesan el material, la sustitución es necesaria por razones estructurales. Pero en el 80% de los casos de opacidad visible en vehículos de entre 8 y 18 años, la prueba del agua producirá el cambio temporal esperado. Ese es tu diagnóstico gratuito. Y hay más elementos en este universo del cuidado de los plásticos ópticos que conviene conocer. El ácido cítrico en polvo de Mercadona, que actúa con un mecanismo similar al oxálico, pero con menor agresividad y mayor tiempo de contacto necesario. El pulido con pasta de dientes y un taco de madera envuelto en paño de algodón, que algunos detallistas autodidactas españoles usan como primer paso antes del ácido. Y la laca de uñas transparente, que en situaciones de emergencia, antes de una ITV, actúa como sellante provisional de muy corta duración, pero que da tiempo a preparar el tratamiento completo. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. En 2008, cuando el mercado de grupos ópticos de recambio en España comenzó su expansión acelerada, impulsada por el envejecimiento del parque de vehículos y las primeras oleadas de exigencia estética de la ITV sobre la iluminación, los fabricantes de grupos ópticos, Valeo, Gela y Magneti Marelli, ajustaron sus estrategias de comunicación hacia los talleres españoles de una forma muy específica. Los boletines técnicos que enviaban a sus distribuidores recomendaban la sustitución directa del grupo óptico como solución estándar ante cualquier consulta de opacidad. Los kits de restauración de ópticas, que existían en el catálogo de algunos distribuidores especializados desde los años 90, desaparecieron progresivamente del material de referencia distribuido a los talleres generalistas, no porque los kits dejaran de funcionar, sino porque la sustitución completa del grupo óptico generaba márgenes comerciales 4 veces superiores a los de un kit de restauración. El mercado de grupos ópticos traseros de recambio en España mueve aproximadamente 95 millones de euros al año. Un grupo óptico trasero de un Seat León de tercera generación cuesta entre 85 y 160 euros en recambio original, más entre 40 y 80 euros de mano de obra en taller. Un grupo óptico trasero de un Volkswagen Golf 7 puede superar los 280 euros en original. Un grupo trasero de un BMW Serie 3 en versión LED puede llegar a los 650 euros. En el 80% de los casos en que el propietario paga esa factura, el policarbonato subyacente del grupo óptico estaba en perfectas condiciones funcionales. Solo la capa de recubrimiento exterior degradada justificaba técnicamente alguna intervención, y esa intervención cuesta 3 euros. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. Los talleres de chapa y pintura en España han incorporado la restauración de ópticas como servicio de valor añadido a precios de entre 30 y 80 euros por unidad. Ese servicio consiste exactamente en el proceso que vas a aprender aquí, ejecutado con productos de coste industrial no muy distinto al de los que tú vas a usar, con una diferencia de precio de entre 10 y 20 veces. El servicio existe porque hay demanda. La demanda existe porque nadie sabe que puede hacerlo en casa por 3 euros. Y los talleres que ofrecen el servicio tienen todo el interés en que esa información no circule. La ITV española, desde la actualización del Reglamento de Inspección Técnica de 2014, incluye la verificación de la intensidad luminosa de los grupos ópticos traseros y delanteros. Un grupo óptico con transmisión de luz por debajo del 75% del valor de homologación puede generar una deficiencia leve que, no corregida, se convierte en deficiencia grave en la siguiente revisión.
Los propietarios que reciben esa deficiencia reciben invariablemente la recomendación de sustitución del grupo óptico por parte del propio inspector o del taller asociado a la estación. La alternativa del tratamiento de 3 euros no figura en ningún protocolo de recomendación de la ITV, porque no genera ingresos para ninguno de los actores del sistema. Lo que vas a hacer requiere 3 productos, un par de guantes de goma, cinta de pintor y entre 30 y 45 minutos para los 2 grupos ópticos traseros. El primer producto es ácido oxálico en polvo. Lo encuentras en droguerías industriales de barrio en toda España, en Bricomart, en la sección de productos de limpieza industrial, en Leroy Merlin y en Amazon España, buscando ácido oxálico limpieza. El precio es de entre 2 y 3 euros los 500 gramos, que es más que suficiente para entre 20 y 30 tratamientos completos. Eso deja el coste de ácido por tratamiento en menos de 15 céntimos. El segundo producto es cera de carnauba en pasta, que ya conoces de vídeos anteriores y que cuesta entre 3 y 6 euros el bote en Leroy, Merlin, Bricomart o Amazon España. El tercer producto opcional, pero muy recomendable para el paso de pulido previo, es pasta de dientes blanca convencional, cualquier marca de Mercadona a 90 céntimos, que actúa como abrasivo suave en el primer paso del proceso. Antes de comenzar, protege la carrocería alrededor del grupo óptico con cinta de pintor. El ácido oxálico es un ácido orgánico de intensidad moderada que no daña la pintura de carrocería en contacto breve, pero es buena práctica aislar la zona de trabajo para trabajar con precisión y sin manchas en el acabado de la carrocería. Primera fase. Pulido inicial con pasta de dientes. Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca sobre un paño de microfibra doblado en 4. Frota la superficie del grupo óptico con movimientos circulares y presión media durante 3 a 4 minutos. La pasta de dientes, con su contenido de carbonato cálcico en partículas de entre 10 y 20 micras, actúa como abrasivo muy suave que elimina la capa más superficial de la degradación sin rayar el policarbonato. Notarás que el paño se mancha de amarillo grisáceo. Eso es la capa de recubrimiento UV degradado que se está eliminando. Aclara con agua limpia y seca con un paño seco. La superficie ya mostrará una mejora visible, más transparente y menos amarillenta.